La humedad de agosto caía sobre Augusta, Georgia, como una manta de lana mojada de esas que hacen que respirar se sienta como un esfuerzo. El aire temblaba sobre el asfalto de Broad Street, mientras el sol comenzaba su descenso hacia el río Savannah, pintando el cielo con tonos de melocotón y violeta, que los georgianos llamaban la paleta de Dios. Era el verano de 1990 y las gemelas de 15 años, Danette y Janet Holloway, contaban los últimos días antes de comenzar su segundo año en la escuela secundaria Glen Hills. Las hermanas salieron del restaurante familiar Morrison's poco después de las 8 de la noche del 14 de agosto. Llevaban chaquetas de mezclilla anudadas a la cintura y zapatillas que rozaban la acera mientras reían de algo que solo los gemelos entienden. Las imágenes de seguridad del restaurante, granulosas y desteñidas, pero conservadas en el archivo de evidencia del condado de Richmond, durante 3 décadas, capturaron sus últimos momentos dentro del local. Danette empujó la puerta de vidrio, primero el cabello recogido en una alta coleta que se balanceaba con cada paso. Janet la siguió 3 pasos detrás, ajustando la correa de su mochila con su coleta idéntica, atrapando los últimos rayos del sol. Habían pasado su turno vespertino limpiando mesas y rellenando té dulce para los comensales los bolsillos llenos de propinas, que usarían para comprar ropa escolar nueva. El camino a casa debía tomarles exactamente 18 minutos, una ruta que habían recorrido cientos de veces. Por Broad Street, pasando la farmacia Rexall, luego girando a la izquierda en Hickman Road, por un vecindario donde las luces de los porches brillaban amarillas, y las bicicletas infantiles yacían abandonadas en los jardines. Después, 6 cuadras al este hasta la modesta casa de ladrillo donde su madre las esperaba con pastel de durazno y preguntas sobre el trabajo. Pero en algún punto entre la puerta de Morrison's y el porche de su casa, Danette y Janet Holloway desaparecieron en una ausencia tan completa que parecía como si la noche húmeda de Georgia las hubiera tragado enteras. Ningún grito rompió el silencio de la tarde. Ninguna lucha perturbó a las luciérnagas que danzaban sobre los jardines cuidados. Ningún testigo vio nada fuera de lo común, salvo un sedán oscuro, marca y modelo desconocidos, que permanecía al ralentí cerca de la intersección de Broad y Hickman, alrededor de las 8:15. Para las 9:30, cuando ninguna de sus hijas había llegado ni llamado para explicar el retraso, Evelyn Holloway sintió el primer escalofrío del miedo recorrerle la espalda. A las 10:00, había conducido 2 veces la ruta mirando hacia la oscuridad creciente, con los faros cortando la neblina veraniega. Para las 11 su voz estaba ronca de tanto llamarlas, y sus manos temblaban al marcar el número del departamento del sheriff del condado de Richmond, para reportar lo que toda madre sabe con certeza instintiva y terrible. 2 chicas de 15 años habían desaparecido de un vecindario seguro, en menos tiempo del que toma caminar de regreso a casa. La distancia entre el restaurante Morrison's y la residencia Holloway era exactamente de 1.2 millas. En algún punto de ese trayecto familiar, en esos 18 minutos que debieron haber sido insignificantes, algo transformó un martes ordinario en el inicio de la pesadilla más larga de Augusta. Lo que hacía la desaparición verdaderamente inexplicable no era solo la falta de evidencia, sino la completa ausencia de lógica. Las gemelas eran inseparables, idénticas en apariencia, pero distintas en carácter. Danette, la mayor por 4 minutos, irradiaba confianza tranquila y soñaba con estudiar Derecho en Spelman College. Janet, más extrovertida y espontánea, quería ser veterinaria y llenaba cuadernos con bocetos de animales que algún día esperaba salvar. Ninguna tenía novio ni motivos para actuar impulsivamente. Ninguna había expresado deseos de huir, ni señales de problemas que hicieran de la desaparición una solución. La búsqueda inicial movilizó a Augusta con la urgencia feroz que define a las comunidades sureñas cuando uno de los suyos desaparece. En pocas horas tras la llamada de Evelyn, los vecinos formaron grupos de búsqueda que revisaron cada centímetro de la ruta. Las linternas se balanceaban en la oscuridad como estrellas terrestres, mientras los voluntarios inspeccionaban edificios abandonados, zanjas de drenaje y los bosques detrás del centro comercial en Broad Street.
La primera iglesia bautista de Walton Way abrió su salón de comunión como centro de mando. Al amanecer del 15 de agosto, más de 300 personas se habían reunido allí para coordinar el mayor esfuerzo de búsqueda civil que el condado de Richmond había visto en décadas. Los agentes del sheriff entrevistaron a todos los que habían estado en el restaurante Morrison's esa noche. El gerente confirmó que las gemelas habían registrado su salida a las 8:07. Un cliente habitual recordó que Danette le había llevado la cuenta alrededor de las 7:50, con una sonrisa luminosa, a pesar del evidente cansancio tras un largo turno. El cocinero relató que Janet había preguntado si podía llevarse pan de maíz sobrante para su hermano menor Marcus. Todo apuntaba a dos adolescentes que simplemente habían terminado un día de trabajo y estaban listas para regresar a casa. El sedán oscuro visto cerca de Broad y Hickman se convirtió en el primer hilo de la investigación. 3 testigos lo mencionaron aunque sus descripciones variaban de manera frustrante. Una mujer mayor que paseaba a su terrier pensó que era un Chevrolet, tal vez azul, oscuro o negro. Un adolescente que fumaba en su porche insistió en que era un Ford definitivamente negro y con vidrios polarizados. El farmacéutico que cerraba la Rexall recordó un vehículo oscuro posiblemente color burdeos, pero no podía jurar la marca ni el modelo. Los 3 coincidieron en algo la hora aproximadamente las 8:15 y el comportamiento. El coche estaba detenido con el motor encendido como si esperara algo o a alguien. El departamento del sheriff del condado de Richmond elaboró una lista de todos los sedanes oscuros registrados en Augusta y los condados vecinos 473 vehículos. Los agentes comenzaron el agotador proceso de localizar a cada propietario, verificar coartadas y buscar cualquier conexión con la familia Holloway o el restaurante Morrison's. La investigación consumió todos los recursos disponibles, pero con cada hora que pasaba la probabilidad de encontrar a las chicas con vida disminuía con una crueldad matemática. Al tercer día, agentes del FBI ya estaban en Augusta, aportando sus recursos y experiencia federales. Entrevistaron a los compañeros de clase de las gemelas, analizaron su dormitorio en busca de pistas sobre su estado de ánimo y revisaron sus casilleros escolares por si había señales de relaciones secretas o problemas ocultos. Lo que hallaron fue dolorosamente normal: tareas escolares escritas con letra ordenada, pósteres de New Edition y Janet Jackson en las paredes, y un diario compartido donde las hermanas anotaban observaciones adolescentes sobre clases, amigos y sueños para el futuro. La última entrada, fechada el 13 de agosto, decía simplemente: "Un año más y podremos sacar la licencia. La libertad está llegando". La búsqueda se amplió a zonas mucho más allá de su ruta habitual a pie. Los voluntarios cruzaban arroyos y revisaban las orillas del río Savannah. Helicópteros con cámaras térmicas sobrevolaban el condado en patrones cuadriculados, su tecnología inútil frente al paso del tiempo y la densa copa de los pinos de Georgia. Los perros rastreadores siguieron un rastro de olor que terminaba abruptamente en la acera de Hickman Road, lo que sugería que las gemelas habían sido subidas a un vehículo. Cuando agosto se desvaneció en septiembre sin avances, sin exigencias de rescate ni cuerpos encontrados, Augusta comenzó el doloroso proceso de aceptar una realidad inaceptable. 2 hijas brillantes y queridas de la comunidad habían dejado de existir en el espacio entre la puerta de un restaurante y el porche de su madre. Las labores de búsqueda continuaron, pero la esperanza se transformó en la sombría determinación de al menos recuperar los restos para dar cierres y no respuestas. Durante 33 años, la pregunta atormentaría a todos los que conocían sus nombres. ¿Qué ocurrió con Danette y Janet Holloway durante esos 18 minutos? La respuesta permanecía oculta, más cerca de lo que nadie imaginaba, no enterrada en la tierra sino a plena vista, cargada por un hombre que caminaría entre ellos durante décadas. Su terrible secreto sellado tras una sonrisa que engañó a toda una ciudad. Antes de continuar más a fondo con este caso que sacudió a Georgia hasta su núcleo, tómate un momento para contarnos desde dónde nos estás viendo en los comentarios. Estas historias nos conectan a través de las distancias, recordándonos que la búsqueda de la verdad y la justicia no conoce fronteras.
La desaparición de las gemelas Holloway marcó el final de la inocencia de Augusta. Fue el momento en que las puertas que nunca habían necesitado cerraduras comenzaron a atrancarse cuando los padres que antes dejaban a sus hijos jugar libremente empezaron a vigilar cada uno de sus movimientos, y cuando una comunidad orgullosa de su confianza vecinal aprendió que el mal no siempre se anuncia con señales evidentes. En alguna parte de aquella noche húmeda de Georgia, un depredador había arrebatado 2 vidas, y pasaría las siguientes 3 décadas viviendo como si nada hubiera cambiado, asistiendo a las vigilias en memoria de las gemelas, ofreciendo condolencias a la madre cuyo dolor él mismo había causado. El caso se enfrió con el paso de los años, sepultado bajo nuevas emergencias y recursos limitados, archivado en un sótano donde el polvo se acumulaba sobre cajas etiquetadas Holloway Danette y Janet, 1990. Pero la historia no termina en ese sótano. Termina 3 décadas después, con un descubrimiento tan impactante que obligaría a Augusta a enfrentarse a una verdad incómoda, la existencia de monstruos que se esconden a plena vista y el poder de la ciencia para devolver la voz a las víctimas silenciadas durante demasiado tiempo. El departamento del sheriff del condado de Richmond, en 1990, era una agencia competente pero con poco personal, encargada de servir a una población de casi 200. 0 personas entre el área urbana de Augusta y las zonas rurales circundantes. El sheriff Roland Patterson, un veterano con 30 años de servicio conocido más por su astucia política que por su innovación investigativa, se vio de pronto al frente del caso más mediático de su carrera con recursos limitados y una experiencia centrada en delitos rutinarios. La investigación sobre la desaparición de las hermanas Holloway comenzó con una determinación metódica, pero pronto chocó con las limitaciones que la atormentarían durante años. El detective principal, Frank Morrison, un hombre delgado con 22 años en la fuerza, coordinaba los esfuerzos desde una oficina estrecha, cuyas paredes estaban cubiertas con mapas de Augusta. Clavijas rojas marcaban el último lugar donde se vio a las gemelas, el restaurante Morrison's. Clavijas azules trazaban la ruta que debían seguir hasta casa. Clavijas amarillas señalaban las áreas ya registradas. Pero el mapa revelaba más preguntas que respuestas, una geografía de la ausencia, el espacio exacto donde 2 adolescentes simplemente habían dejado de existir. Los avistamientos del sedán oscuro consumieron las primeras semanas de la investigación. Los agentes rastrearon cada vehículo registrado que coincidía con las descripciones vagas, entrevistando a los propietarios desde el amanecer hasta pasada la medianoche. El proceso arrojó 3 personas de interés que permanecerían bajo escrutinio durante meses. Cada uno fue finalmente descartado, pero jamás olvidado por los investigadores que comprendían que la ausencia de pruebas no es prueba de ausencia. El primero fue Marcus Delqua, un conductor de reparto de 41 años que trabajaba para una empresa de suministros médicos y poseía un Chevrolet Caprice azul oscuro que coincidía con la descripción de uno de los testigos. No tenía vínculos con la familia Holloway, ni antecedentes penales, salvo una multa por exceso de velocidad en 1987. Su registro de entregas mostraba actividad en Augusta el 14 de agosto, pero los horarios eran ambiguos. Afirmó haber terminado su turno a las 7:30 y conducido directamente a su apartamento en el sur de la ciudad. Su casera dijo haberlo oído llegar alrededor de las 8, aunque no estaba segura. Sin pruebas que contradijeran su versión, los detectives tuvieron que dejarlo en libertad, aunque su nombre permaneció en el expediente activo. El segundo era Jerome Williams, un capataz de construcción de 28 años, que conducía un Ford Taurus negro y había sido visto cerca del restaurante Morrison's en varias ocasiones. Williams solía contratar trabajadores temporales del vecindario y conocía a varias familias de Hickman Road, aunque no directamente a los Holloway. Más preocupante era su historial, un arresto por violencia doméstica en 1988, con cargos retirados cuando su novia se negó a testificar. No tenía coartada para la noche del 14 de agosto, afirmando que estaba solo en casa viendo televisión. Los resultados del polígrafo fueron inconclusos. Los detectives registraron su vehículo y no encontraron nada incriminatorio,
pero su temperamento volátil y su cercanía al área lo mantuvieron en la lista de sospechosos. El tercer sospechoso surgió desde una dirección inesperada: Robert Chen, un fotógrafo de 35 años que administraba un pequeño estudio de retratos en Broad Street, a 3 cuadras del Morrisons, y que conducía un sedán Oldsmobile color burdeos. Chen había fotografiado a las gemelas Holloway para sus retratos escolares la primavera anterior, y había comentado a sus colegas que eran particularmente fotogénicas. Cuando fue interrogado, Chen se mostró a la defensiva, insistiendo en que su interés profesional estaba siendo malinterpretado. Afirmó haber estado en su estudio hasta las 8:30 de la noche del 14 de agosto, revelando fotografías en su cuarto oscuro, solo y sin poder demostrarlo. El registro de su estudio no reveló nada sospechoso más allá de una realidad incómoda. Conservaba copias de las pruebas de retrato de las gemelas, algo que aseguró era una práctica habitual, aunque a los investigadores les causó profunda inquietud. Los 3 hombres fueron sometidos a interrogatorios, pruebas de polígrafo y registros de vehículos. Los 3 permanecieron en libertad porque la sospecha, por fuerte que sea, no constituye evidencia. La frustración de tener posibles sospechosos sin poder inculparlos o descartarlos corroía al detective Morrison como ácido. Años después le diría a un periodista: «Sabía que uno de esos hombres tenía la respuesta, pero saberlo y probarlo son universos distintos en el trabajo policial». Con la llegada del otoño y el regreso a clases sin Danette ni Janet en sus asientos de la escuela secundaria Glen Hills, el caso comenzó su deriva inevitable hacia los archivos de casos fríos. El FBI redujo su participación a medida que otras emergencias reclamaban atención. La cobertura mediática local pasó de ser diaria a semanal, y más tarde a breves recordatorios en los aniversarios. Los grupos de voluntarios que alguna vez contaron con cientos de personas se redujeron a un núcleo de familiares, amigos y miembros de la iglesia que se negaban a perder la esperanza. Para Evelyn Holloway, la madre que había reportado la desaparición de sus hijas, el lento desmantelamiento de la investigación se sintió como una segunda pérdida tan devastadora como la primera. Enfermera de 38 años en el University Hospital, Evelyn había criado sola a sus 3 hijos tras la muerte de su esposo por un infarto cuando las gemelas tenían apenas 7 años. Trabajaba turnos dobles para ofrecerles estabilidad y oportunidades, convencida de que el esfuerzo y la fe protegerían a su familia de lo peor del mundo. La desaparición de las gemelas destrozó esa creencia con una brutalidad definitiva. En las semanas posteriores al 14 de agosto, Evelyn transformó su modesta casa de ladrillo en un centro de operaciones informal que permanecería activo durante 3 décadas. La mesa del comedor desapareció bajo mapas volantes y carpetas que contenían cada fragmento de información del caso. Instaló una segunda línea telefónica cuyo número distribuyó en carteles de personas desaparecidas que ella misma imprimía y repartía por todo Georgia y los estados vecinos. Las paredes del que había sido el dormitorio compartido de las gemelas se convirtieron en un santuario donde Evelyn preservó cada detalle exactamente como ellas lo habían dejado las camas, sin hacer los libros de texto abiertos en las páginas que nunca terminarían de leer. Marcus Holloway, de 13 años cuando sus hermanas desaparecieron, observaba la transformación de su madre con una mezcla de admiración y preocupación. Donde el dolor habría quebrado a otra persona en Evelyn, pareció forjar algo más duro, más enfocado, más decidido a arrancarle un propósito a la tragedia. Asistía a todas las reuniones vecinales sobre seguridad comunitaria, testificaba ante la legislatura de Georgia sobre la necesidad de protocolos de respuesta más rápidos en casos de personas desaparecidas, y fundó un grupo de apoyo para familias en duelo, que se reunía mensualmente en la primera iglesia bautista, brindando consuelo a otros que sufrían pesadillas similares. Pero Marcus también veía el costo de esa transformación. Su madre dormía quizá 4 horas por noche. El resto lo dedicaba a revisar archivos del caso o hacer llamadas a agencias policiales de todo el sureste. En un solo año envejeció una década. Su cabello se volvió gris y su rostro adquirió las profundas arrugas que no existían antes de aquel 14 de agosto. Las Danda.
Evelyn mantenía el dormitorio de las gemelas con una devoción casi religiosa, cambiaba las sábanas cada semana, quitaba el polvo de muebles que nadie usaba y mantenía el espacio listo para un regreso a casa que en el fondo debía saber que nunca ocurriría. El caso Holloway sufrió las mismas limitaciones que afectaban a muchas investigaciones de esa época. Las capacidades forenses en 1990 eran primitivas en comparación con lo que surgiría en las décadas siguientes. El análisis de ADN ya existía, pero era costoso y lento, reservado casi exclusivamente para los casos en los que había evidencia física disponible para analizar. En la investigación de las Holloway no había escena del crimen, ni cuerpos ni objetos que pudieran ofrecer el material genético que pronto transformaría la justicia penal. La cobertura de cámaras de seguridad era escasa más allá de la única cámara en el restaurante Morrison's que captó a las gemelas saliendo de trabajar. No existía ningún registro visual de sus movimientos. La ruta que tomaban hacia su casa atravesaba vecindarios residenciales donde las cámaras eran una rareza consideradas innecesarias en una comunidad donde todos se conocían y el crimen parecía cosa de otros lugares. La investigación generó miles de páginas de informes, declaraciones de testigos y notas de seguimiento. Pero la cantidad nunca compensó la ausencia de la evidencia física crucial que podría haber transformado las sospechas en certezas. El detective Morrison siguió trabajando en el caso incluso cuando otros requerían su atención, hacía llamadas en su propio tiempo libre y perseguía pistas que continuaban llegando, aunque cada vez con menor probabilidad de ser relevantes. El caso se declaró oficialmente frío en 1993, aunque nunca se cerró de manera formal. Esa designación simplemente significaba que la investigación diaria activa había cesado, reemplazada por revisiones periódicas y respuestas a nueva información. Las cajas del expediente fueron trasladadas al archivo del edificio judicial del condado de Richmond, en el sótano donde permanecerían sin ser tocadas durante años, esperando que la tecnología y las circunstancias finalmente se alinearan para perseguir una justicia retrasada pero no negada. El tiempo transcurre de forma distinta para las familias de los desaparecidos. Mientras Augusta evolucionaba a su alrededor, transformándose de una ciudad sureña, mediana, en un área metropolitana en expansión. La casa de los Holloway permanecía congelada en agosto de 1990. El calendario de la cocina siguió marcado en ese mes durante 3 años, hasta que Evelyn finalmente permitió que Marcus lo cambiara. Aún así, cada mes, ella seguía rodeando el día 14, con un marcador rojo, un recordatorio permanente del día en que su mundo se partió en dos. Los años 90 trajeron cambios que hicieron que la desaparición de las gemelas pareciera cada vez más lejana para todos, excepto para quienes cargaban con el dolor. El restaurante Morrison's cerró en 1995, reemplazado por una cadena farmacéutica cuyos empleados desconocían la historia impregnada en ese lugar. El vecindario de Hickman Road experimentó un recambio gradual. Los residentes originales se mudaron a Florida, o fallecieron sustituidos por nuevas familias que jamás habían oído el apellido Holloway. La escuela secundaria Glen Hills renovó sus edificios y actualizó sus registros, y con el tiempo las fotos de las gemelas en el anuario se convirtieron en simples reliquias de una época más que en recordatorios de una tragedia aún abierta. El detective Frank Morrison se jubiló en 1998 con el caso Holloway, todavía entre sus archivos sin resolver. En su fiesta de retiro, sus colegas notaron que pasaba más tiempo hablando de las gemelas desaparecidas que celebrando su propia carrera. Guardaba copias de los archivos en su casa en un dormitorio que su esposa, entre risas tristes, llamaba el cuarto de la obsesión de Frank. Allí pasaba horas releyendo declaraciones de testigos y estudiando mapas, convencido de que el patrón estaba ahí oculto a simple vista. El caso recibía atención periódica cada vez que surgían nuevas técnicas de investigación. En 1995, el departamento del sheriff del condado de Richmond anunció que revisaría las viejas evidencias usando los métodos de análisis de ADN recién disponibles. La esperanza de Evelyn Holloway resurgió solo para desplomarse cuando los investigadores explicaron que no había evidencia biológica que analizar. Sin una escena del crimen, sin los cuerpos de las gemelas,
Sin ningún material físico que pudiera contener información genética, la ciencia revolucionaria que resolvía casos en todo el país no tenía nada con lo que trabajar en la investigación Holloway. El cambio de milenio trajo una nueva revisión del caso, esta vez utilizando modelos informáticos para crear mapas de probabilidad sobre dónde podrían haber sido llevadas las gemelas. Los analistas del FBI introdujeron todas las variables conocidas, generando escenarios que iban desde un secuestro por un desconocido hasta una partida voluntaria o un accidente trágico. Los modelos eran sofisticados, pero en última instancia inútiles, sin nuevas pruebas que contrastaran sus hipótesis con la realidad. Marcus Holloway se graduó de la escuela secundaria Glen Hills en 1995. Obtuvo una beca para la Universidad Georgia Southern e intentó construir una vida separada de la tragedia que había definido su infancia. Pero Augusta lo atrajo de nuevo. Tras obtener un título en justicia criminal, se unió al departamento del sheriff del condado de Richmond en el año 2000, impulsado por una motivación que sus instructores consideraban a la vez admirable y preocupante. Todos sabían por qué Marcus Holloway quería ser agente de la ley, y todos se preguntaban si esa razón lo ayudaría o lo obstaculizaría en su carrera. Evelyn continuó su vigilia con una dedicación inquebrantable. Cada 14 de agosto, organizaba una ceremonia a la luz de las velas en la primera iglesia bautista, que en los primeros años congregaba a cientos de personas, luego a decenas en los 2000, y finalmente a un pequeño grupo de familiares y amigos leales. Hablaba en cada ceremonia, su voz nunca temblaba, su mensaje nunca cambiaba. Alguien sabe lo que les pasó a mis hijas, y hasta que hable yo seguiré preguntando. Los carteles de personas desaparecidas que Evelyn había impreso y distribuido en 1990 se convirtieron con el tiempo en documentos históricos. Los rostros de las gemelas eternamente de 15 años sonreían desde volantes amarillentos que a veces reaparecían en archivadores viejos o entre las páginas de libros olvidados. Se crearon imágenes de envejecimiento en 1995, 2000, 2005 y 2010, mostrando cómo podrían verse Danette y Janet al pasar los años. Pero esas proyecciones computarizadas resultaban vacías para Evelyn, quien sabía en su corazón que sus hijas nunca habían tenido la oportunidad de envejecer más allá de aquella noche de agosto. El caso Holloway pasó a formar parte de la memoria colectiva de Augusta, una historia de advertencia contada a cada nueva generación de adolescentes sobre los peligros que pueden acechar incluso en lugares familiares. Los padres la usaban para justificar reglas más estrictas y toques de queda más tempranos. Los maestros la mencionaban en las charlas de seguridad escolar. Con el tiempo la historia adquirió una cualidad casi mítica. Los detalles se suavizaron y distorsionaron hasta que algunos jóvenes ya no estaban seguros de si las gemelas habían sido personas reales o una leyenda urbana. Pero sí habían sido reales. La evidencia de su existencia llenaba la casa de Evelyn, fotografías que documentaban su crecimiento desde bebés idénticas hasta adolescentes altas y seguras de sí mismas de 15 años, el último día que salieron del restaurante Morrison's. Boletines de calificaciones que mostraban promedios de B constantes y comentarios de profesores elogiando su amabilidad. Un diario compartido repleto de observaciones sobre amigos, tareas escolares y los pequeños dramas que componen la vida adolescente. Todos esos objetos demostraban que Danette y Janet Holloway habían soñado. Habían tenido futuros que les fueron arrebatados en 18 minutos. Las revisiones periódicas de la investigación siempre llegaban a la misma y frustrante conclusión: sin nueva evidencia o testimonios, el caso seguía siendo irresoluble. Los 3 sospechosos originales fueron reexaminados varias veces a lo largo de los años. Marcus Delqua murió en un accidente automovilístico en 2003. Jerome Williams cumplió condena por agresión en 2007, pero nunca fue acusado de nada relacionado con las gemelas. Robert Chen cerró su estudio fotográfico en 2010 y se mudó a Florida sin dejar dirección. Al acercarse el año 2020, marcando 3 décadas desde la desaparición, Evelyn Holloway tenía 71 años y su salud se deterioraba.
La diabetes y las enfermedades cardíacas agravadas por décadas de estrés y noches sin dormir habían hecho mella en ella. Sabía, aunque nunca lo dijera en voz alta, que el tiempo se le acababa para obtener las respuestas por las que había dedicado toda su vida a luchar. Marcus, ahora detective en el mismo departamento donde el caso de su madre se había enfriado, observaba con impotente frustración el deterioro de ella. Se había unido a las fuerzas del orden, con el propósito específico de ayudar a resolver la desaparición de sus hermanas, pero se encontraba atado por las mismas limitaciones que habían detenido la investigación original. No había nuevas pruebas ni testigos que se presentaran, solo los mismos callejones sin salida que sus predecesores habían enfrentado. La vigilia del 30º aniversario en agosto de 2020 fue más pequeña de lo habitual. Las restricciones por la COVID-19 limitaron la reunión a la familia inmediata y a un pequeño grupo de amigos fieles. Evelyn habló desde una silla de ruedas, su voz más débil, pero su mensaje inmutable. Marcus permaneció a su lado con el uniforme impecable y el rostro convertido en una máscara de compostura profesional, que solo se rompía cuando la voz de su madre se quebraba en ciertas palabras. Hijas, justicia, ¿verdad? Ninguno de ellos sabía, mientras estaban de pie en el estacionamiento de la primera iglesia bautista, con las velas parpadeando en la noche húmeda de Georgia, que la respuesta a su pregunta de décadas estaba más cerca de lo que jamás habrían imaginado, esperando en un lugar que había sido pasado por alto, precisamente porque parecía demasiado obvio, demasiado común, demasiado cercano al área original de búsqueda, como para imaginar que pudiera contener el secreto que los había eludido durante 30 años. Noviembre de 2023. Llegó a Augusta con un calor inusual, una especie de falsa primavera, que hacía desconfiar a los georgianos de lo que el invierno pudiera traer como represalia. La ayudante del sheriff, Sarah Chen, sin parentesco, con el antiguo fotógrafo Robert Chen, tenía 26 años, y era lo suficientemente nueva en el departamento del sheriff del condado de Richmond, como para seguir recibiendo las llamadas que nadie más quería. Allanamientos en propiedades abandonadas, quejas por ruido, revisiones de bienestar de ancianos que no habían sido vistos en días. La llamada, que entró por radio a las 2:15 de la tarde del 9 de noviembre, parecía rutinaria. Una cuadrilla de construcción que se preparaba para demoler un viejo almacén en Industrial Boulevard había informado del hallazgo de posibles restos humanos durante una excavación preliminar. Chen respondió con la expectativa cansada de encontrar huesos de animales o restos históricos, algo que implicara papeleo, pero no una investigación real. El almacén había formado parte del corredor industrial de Augusta desde la década de 1950, un extenso complejo que había albergado desde fábricas textiles hasta talleres de muebles antes de caer en desuso a principios de los años 2000. El edificio estaba programado para demolición con el fin de dar paso a un desarrollo de uso mixto, otra señal de la continua transformación de Augusta, que dejaba atrás su pasado industrial para convertirse en algo nuevo y más difícil de definir. Chen llegó al lugar y encontró al capataz de la obra, un hombre curtido llamado Tommy Wade, de pie junto a una excavadora cuya pala había quedado suspendida a mitad de movimiento. El rostro de Wade tenía el tono grisáceo de quien ha visto algo que desearía poder olvidar. Señaló una sección de tierra expuesta donde el piso de concreto había sido roto, revelando lo que había permanecido oculto durante décadas. Los restos estaban en una depresión poco profunda, cubierta por la losa original del almacén, vertida en algún momento de los años 50, pero ampliada con concreto adicional en 1990, según los permisos de construcción que Wade había revisado. Los huesos eran claramente humanos, dos conjuntos colocados muy cerca uno del otro, lo suficientemente pequeños como para sugerir adolescentes o adultos jóvenes. Esparcidos entre los restos esqueléticos, había fragmentos de tela desintegrada por el tiempo que aún conservaban indicios de mezclilla y algodón. Y allí, parcialmente enterradas en la arcilla roja de Georgia, dos piezas de joyería ennegrecidas por los años transformarían aquel hallazgo de una tragedia anónima en la respuesta que Augusta había estado buscando durante 33 años. Chen aseguró la escena de inmediato, solicitó refuerzos
y llamó al médico forense mientras establecía un perímetro que mantenía a la cuadrilla de construcción a distancia. En menos de una hora, el sitio del almacén se había transformado en una escena del crimen que consumiría los recursos del departamento durante semanas. El detective Marcus Holloway, ahora de 46 años, y jefe de la unidad de casos sin resolver, una división que él mismo había creado tras años de insistente defensa, recibió la llamada mientras revisaba expedientes en su oficina. La voz al otro lado de la línea sonaba cuidadosa, profesional, plenamente consciente del peso de lo que estaba a punto de comunicar. Detective Holloway, tenemos una situación en el almacén de Industrial Boulevard. Restos humanos, posiblemente 2 individuos, posiblemente femeninos, posiblemente menores. Y señor, hay 2 collares con dijes en forma de corazón de plata con inscripciones. Marcus sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. Había pasado 23 años en las fuerzas del orden, 15 de ellos dedicados específicamente a casos fríos, con la desaparición de sus hermanas como el fantasma que lo perseguía en cada investigación. Se había preparado para este momento. En teoría había imaginado recibir esa llamada innumerables veces, pero la realidad lo golpeó con una fuerza física que lo dejó sin habla. Los collares de corazón de plata habían sido regalos de cumpleaños de su madre en 1989, cada uno grabado con el nombre y la fecha de nacimiento de una de las gemelas. El de Danette tenía una cadena ligeramente más larga para ayudar a la gente a distinguirlas. Janet se había quejado de que esa diferencia de longitud la hacía sentirse como la hermana menor, a pesar de que ambas medían exactamente lo mismo. Era el tipo de disputa fraternal menor, que con el tiempo adquiere una tristeza insoportable. Marcus llamó a su madre antes de conducir hacia la escena. La conversación duró menos de 30 segundos, porque ninguno de los dos podía confiar en su voz más allá de la información esencial. Se encontraron restos. Los collares están allí. Estamos esperando confirmación. Escuchó su respiración entrecortada, el sonido del teléfono al ser dejado sobre la mesa, y luego a la distancia el llanto contenido. Después, ya estaba en su vehículo atravesando Augusta, hacia un almacén por el que había pasado miles de veces, sin saber que allí yacía la respuesta que su familia había buscado desde que él tenía 13 años. El sitio de excavación adquirió el carácter de una excavación arqueológica. Antropólogos forenses de la Oficina de Investigación de Georgia supervisaban la recuperación meticulosa de cada hueso, cada fragmento de tela, cada posible pieza de evidencia. La historia de construcción del almacén se convirtió en una pista crucial. Los permisos de obra mostraban que en agosto de 1990 se había autorizado un vertido de concreto de emergencia para reparar problemas estructurales en los cimientos. El contratista listado en el permiso era una pequeña empresa local que cerró en 1997, pero los registros archivados revelaban el nombre del capataz de la cuadrilla, Jerome Williams. El nombre detonó en la mente de Marcus como una granada aturdidora. Jerome Williams, uno de los 3 sospechosos originales de 1990, el capataz de construcción con antecedentes de violencia y sin coartada para el 14 de agosto. El hombre que había sido interrogado, sometido al polígrafo y finalmente liberado porque la sospecha sin evidencia no basta para detener a alguien, mucho menos para acusarlo de asesinato. El examen forense de los restos avanzó con una precisión meticulosa. El ADN proporcionaría la confirmación absoluta, pero la evaluación preliminar ya apuntaba a una conclusión inevitable: 2 esqueletos femeninos de aproximadamente 15 años, según el desarrollo óseo y el análisis dental. La posición de los cuerpos sugería que habían sido colocados en el área excavada juntos, uno al lado del otro, como si alguien los hubiera dispuesto con cuidado, en lugar de simplemente arrojarlos. Los fragmentos de tela coincidían con la descripción de la ropa que las gemelas llevaban puesta cuando salieron del restaurante Morrison's Mezclilla y Algodón, que habían resistido 3 décadas bajo tierra. El avance que había eludido a los investigadores durante 33 años no provino de los restos óseos en sí, sino del análisis del suelo, algo que la ciencia forense moderna podía realizar. Las muestras tomadas alrededor de los huesos
Contenían trazas microscópicas de materiales que contaban una historia que los huesos por sí solos no podían revelar. Polvo de concreto con una composición química que coincidía con la mezcla de emergencia vertida en agosto de 1990. Polen de plantas que florecían a mediados de agosto en Georgia. Y lo más significativo, trazas de un tipo específico de adhesivo industrial, utilizado en la construcción durante aquella época, una marca descontinuada en 1995, tras las preocupaciones sobre sus efectos en la salud. Al cotejar los registros de compra de ese adhesivo aún conservados en los archivos de la empresa sucesora del fabricante, se descubrió que la compañía constructora de Jerome Williams había sido uno de los principales compradores en el área de Augusta durante 1990. El adhesivo se utilizaba para unir barras de refuerzo al concreto y en trabajos de cimentación exactamente el tipo de labor que el equipo de Williams había realizado en el almacén en agosto de ese año. La investigación cobró un impulso que parecía casi milagroso después de décadas de estancamiento. Williams, ahora de 61 años, fue localizado viviendo en un modesto apartamento en el sur de Augusta, trabajando a medio tiempo como supervisor de mantenimiento en una instalación de almacenamiento. La vigilancia estableció sus rutinas mientras los investigadores construían el caso, sabiendo que tendrían una sola oportunidad para hacerlo bien. La evidencia más condenatoria provino de una fuente inesperada. La exesposa de Williams, divorciada de él desde 1998, contactó la línea de información después de ver las noticias sobre el descubrimiento. Dijo tener información que había estado demasiado asustada para revelar 30 años antes sobre el comportamiento de su entonces marido, en los días posteriores al 14 de agosto de 1990. Linda Williams, ahora. Linda Martínez, tras volver a casarse, se reunió con el detective Holloway en el departamento del sheriff el 15 de noviembre. Tenía 58 años, las manos temblorosas mientras sostenía una taza de café, y los ojos reflejando el peso de haber cargado con un secreto durante 3 décadas. Su testimonio proporcionaría el contexto humano que faltaba a la evidencia forense, el porqué detrás del qué. Esa noche, volvió a casa cubierto de arcilla roja, comenzó con una voz apenas audible. 14 de agosto de 1990. Lo recuerdo porque era martes, y los martes normalmente terminaba de trabajar a las 6, pero esa noche no llegó hasta casi la medianoche. Su ropa estaba asquerosa, no solo sucia del trabajo habitual, sino manchada de arcilla y polvo de concreto. Me dijo que había habido una emergencia en una obra, un trabajo de cimientos que no podía esperar. Hizo una pausa reuniendo valor para continuar. A la mañana siguiente noté arañazos en sus brazos, profundos como de uñas. Cuando le pregunté, se enfadó de una forma que me asustó. Me dijo que me metiera en mis asuntos, que los accidentes pasaban en las obras de construcción. No insistí porque Jerry tenía mal genio y había aprendido a no provocarlo. El testimonio de Linda continuó describiendo el comportamiento de su exmarido en las semanas posteriores a la desaparición de las gemelas. Se había vuelto paranoico, obsesionado con las noticias, furioso, cuando aparecían carteles de personas desaparecidas en el vecindario. Le había prohibido hablar con la policía cuando patrullaban la zona, alegando que torcerían sus palabras inocentes en acusaciones. Y lo más escalofriante, la había obligado a asistir a una de las primeras vigilias por las gemelas desaparecidas de pie entre la multitud, mientras Evelyn Holloway suplicaba información sobre sus hijas. Quería ver lo que la gente decía, explicó Linda. Quería saber lo que la policía sabía. No lo entendí en ese momento, o quizá no quise entenderlo, pero después de divorciarnos, y con la distancia no dejé de pensar en aquella noche. La arcilla, los arañazos, la paranoia. Y me pregunté si había estado casada con un monstruo, y simplemente no podía admitirlo. La evidencia era circunstancial, pero se acumulaba en un patrón imposible de ignorar. Jerome Williams tenía la oportunidad, trabajaba en el almacén donde se hallaron los restos durante el mismo periodo en que fueron ocultados. Tenía los medios, acceso a herramientas y materiales para esconder cuerpos bajo concreto fresco. Y ahora, gracias al testimonio tardío de su exesposa, los investigadores contaban con una prueba de conciencia de culpabilidad, el comportamiento de un hombre que sabía que había hecho algo terrible
y que durante 3 décadas había vivido intentando desesperadamente no ser descubierto. La orden de arresto fue firmada el 18 de noviembre de 2023, mientras unidades tácticas rodeaban el apartamento de Jerome Williams en la oscuridad previa al amanecer. Marcus Holloway observaba desde el vehículo de mando mirando en los monitores cómo el hombre sospechoso de asesinar a sus hermanas era finalmente puesto bajo custodia. Williams salió en bata confundido e indignado, exigiendo saber de qué se trataba todo aquello, hasta que un agente le leyó sus derechos y los dos cargos de asesinato en primer grado por las muertes de Danette y Janet Holloway. La noticia estalló sobre Augusta como un trueno. La revelación de que el asesino de las gemelas había sido identificado décadas después de su desaparición ocupó los titulares y encabezó todos los noticieros locales de una ciudad que había cargado con aquel misterio sin resolver durante 33 años. El arresto se sintió al mismo tiempo como alivio y herida reabierta respuesta y acusación. Jerome Williams había vivido toda su vida en Augusta, un hecho que hizo su arresto aún más perturbador, para una comunidad obligada a enfrentar hasta qué punto un depredador puede integrarse en el tejido de la vida cotidiana. A los 61 años, Williams parecía un hombre común, estatura promedio, rostro curtido, cabello gris ralo, y manos marcadas por décadas de trabajo en la construcción. Nada en su aspecto sugería la capacidad de violencia de la que ahora se le acusaba. Sus vecinos del complejo de apartamentos en Peach Orchard Road expresaron la incredulidad que siempre acompaña a este tipo de revelaciones. Él me ayudó a cargar las compras cuando tenía la cadera mala, dijo Eleanor Foster, una viuda de 73 años que vivía a 2 puertas de distancia. Me arregló el grifo que goteaba la primavera pasada y no quiso aceptar dinero. ¿Cómo reconcilias esa amabilidad con lo que dicen que hizo? La investigación sobre el pasado de Williams reveló un patrón que los psicólogos forenses reconocen como típico de los agresores violentos que logran evadir la detección durante décadas. Mantenía una fachada de normalidad con empleo estable, cuentas pagadas a tiempo y un comportamiento lo suficientemente discreto como para no llamar la atención de la policía. Pero bajo esa superficie se escondía un historial de violencia que había sido minimizado, excusado o deliberadamente ocultado. El arresto por violencia doméstica de 1988 mencionado en la investigación original había sido mucho más grave de lo que sugería el informe policial. Registros médicos obtenidos mediante citación judicial mostraron que la entonces novia de Williams había sufrido una fractura del hueso orbital y múltiples contusiones consistentes con repetidos golpes en el rostro. Inicialmente cooperó con los fiscales, pero retiró su denuncia después de que Williams fuera liberado bajo fianza, diciéndole más tarde a una defensora de víctimas que temía por su vida si testificaba. El caso fue desestimado y los documentos quedaron archivados, una señal de advertencia que nadie conectó con la desaparición de las gemelas 2 años después. Investigaciones posteriores revelaron más incidentes que dibujaban un retrato aún más oscuro. En 1986, una pelea de bar en la que Williams dejó a un hombre inconsciente por una ofensa percibida. Los cargos se redujeron a agresión simple mediante un acuerdo judicial. En 1992, una compañera de trabajo presentó una queja por comentarios inapropiados y comportamiento agresivo, lo que resultó en su despido de una obra de construcción, pero sin cargos penales. En 1998, una disputa doméstica que derivó en su divorcio de Linda, documentada en registros judiciales que describían un patrón de intimidación y control. Cada incidente fue tratado como un hecho aislado. El patrón acumulativo nunca se armó como una advertencia coherente sobre la capacidad de Williams para la violencia, especialmente contra mujeres. El sistema había fallado no por una omisión dramática, sino por la realidad burocrática y fragmentada de que la información no se conecta automáticamente entre distintas jurisdicciones, épocas o agencias. El registro del apartamento de Williams, realizado con meticulosa minuciosidad, produjo pruebas cruciales para el juicio. En una unidad de almacenamiento que Williams alquilaba bajo un nombre falso, los investigadores encontraron una caja que contenía recortes de periódicos sobre la desaparición de las gemelas Holloway
incluidos varios artículos de portada de agosto y septiembre de 1990. Los recortes habían sido conservados con esmero, protegidos en fundas plásticas y organizados de manera cronológica. Era la colección de alguien obsesionado con su propio crimen, alguien que obtenía satisfacción al revivirlo una y otra vez a través de la cobertura mediática. En la misma unidad de almacenamiento, también se encontró un diario de trabajo que Williams había llevado durante sus años en la construcción, registrando obras materiales y asignaciones de personal. La entrada correspondiente al 14 de agosto de 1990 era particularmente reveladora por su ausencia. Las páginas pasaban del 13 al 15, con la del 14 arrancada. Sin embargo, los peritos en documentos forenses, utilizando iluminación especializada, lograron leer la impresión de la escritura que se había transferido a la hoja inferior. Las palabras eran fragmentarias pero devastadoras. Almacén cimientos, vertido de emergencia. Y lo más escalofriante, nadie lo sabrá. La evidencia forense del sitio del almacén proporcionó la certeza científica que eliminó toda duda razonable. El ADN extraído de la médula ósea confirmó que los restos pertenecían a Danette y Janet Holloway, descartando cualquier posibilidad de coincidencia. Las trazas microscópicas, el adhesivo industrial, la composición del concreto, el perfil de polen, respaldaban la conclusión de que las gemelas habían sido enterradas en el almacén en agosto de 1990 durante los trabajos de cimentación de emergencia que Jerome Williams había supervisado. El análisis de los restos óseos realizado por el médico forense reveló la causa de muerte: traumatismo contundente en el cráneo compatible con el golpe de un objeto pesado desde atrás. Las gemelas habían sido atacadas por la espalda sin oportunidad de defenderse ni huir. El patrón de fracturas sugería un único golpe poderoso para cada víctima, ejecutado con una fuerza que solo puede provenir de la ira, la determinación o ambas. La reconstrucción del crimen se volvió posible gracias a la combinación de las pruebas forenses y el testimonio de Linda Williams. Los investigadores teorizaron que Jerome Williams, quien era cliente habitual del restaurante Morrison's y había notado a las gemelas durante sus turnos, las había seguido cuando salieron de trabajar el 14 de agosto. El sedán oscuro que los testigos habían visto detenido en la esquina de Broad y Hickman era su Ford Taurus negro. Las habría interceptado en su camino a casa, tal vez ofreciéndoles un transporte mientras se acumulaban nubes de tormenta, o quizá forzándolas directamente a subir a su vehículo. El motivo específico por el cual las eligió nunca pudo determinarse. Tal vez habían rechazado su atención en el restaurante. Tal vez simplemente representaban una oportunidad, jóvenes vulnerables y siguiendo una ruta predecible. La psicología de la violencia depredadora rara vez ofrece explicaciones satisfactorias para lo inexplicable. Lo que sí estaba claro era que Williams había llevado a las gemelas al almacén donde trabajaba su cuadrilla, un lugar que controlaba y al que podía acceder fuera del horario laboral. Las asesinó allí y luego utilizó su posición como capataz para organizar el vertido de concreto de emergencia, que ocultaría los cuerpos bajo una nueva capa de cemento. Al día siguiente, regresó al sitio con su equipo supervisando el trabajo que selló su crimen bajo toneladas de concreto y décadas de silencio. Durante 33 años, Jerome Williams había vivido con ese secreto, asistiendo a las vigilias en memoria de las víctimas, observando públicamente el dolor de su madre, viendo la frustración de las autoridades, sabiendo exactamente dónde estaban enterradas las gemelas, mientras toda la comunidad buscaba en vano. Las evaluaciones psicológicas ordenadas por el tribunal lo describirían como un hombre con rasgos narcisistas y antisociales, capaz de cometer actos atroces sin experimentar empatía ni remordimiento. La reacción de la comunidad ante el arresto de Jerome Williams evolucionó del impacto inicial a una reflexión colectiva sobre las oportunidades perdidas y las señales de advertencia ignoradas. ¿Cuántas personas habían interactuado con él durante 3 décadas sin sospechar su culpabilidad? ¿Cuántas veces había conducido junto al almacén que ocultaba a sus víctimas, confiado en que su secreto estaba perfectamente guardado? Para Marcus Holloway, enfrentarse al asesino de sus hermanas exigía una frialdad profesional que luchaba contra 33 años de dolor y furia acumulados.
Lo entrevistó 3 veces antes del juicio buscando respuestas a las preguntas que habían atormentado a su familia durante décadas. Williams dijo poco, manteniendo su inocencia pese a la abrumadora evidencia sin ofrecer explicación ni disculpa. En una entrevista particularmente tensa, Marcus preguntó directamente, ¿por qué ellas? ¿Por qué mis hermanas? Williams lo miró con ojos vacíos y respondió, no sé de qué está hablando. Fue la respuesta de un hombre que había pasado 3 décadas construyendo un muro entre su crimen y su conciencia ladrillo por ladrillo hasta convencerse de sus propias negaciones. El arresto de Jerome Williams marcó la transformación del caso Holloway, que pasó de ser un misterio sin resolver a un crimen procesable. Pero también marcó algo más el momento en que una familia, tras 33 años de espera, finalmente y casi de manera imposible, obtuvo sus respuestas. El juicio de Jerome Williams comenzó el 4 de marzo de 2024, en el Tribunal Superior del Condado de Richmond, atrayendo la atención mediática de todo Georgia y más allá. Las paredes de roble y el alto techo del tribunal daban solemnidad a un proceso que se sentía menos como una formalidad legal y más como un ritual de rendición colectiva de cuentas. Augusta había esperado 33 años para este momento, y la galería llena de espectadores reflejaba esa larga acumulación de dolor, rabia y una necesidad desesperada de cierre. Evelyn Holloway, ahora de 74 años y visiblemente frágil, era llevada cada mañana al tribunal por Marcus en una silla de ruedas. Vestía el mismo vestido azul marino todos los días, el que había usado en el 15º cumpleaños de las gemelas, 2 meses antes de que desaparecieran. Sus manos temblaban sobre su regazo, pero sus ojos permanecían fijos en Jerome Williams, con una intensidad que incomodaba a los presentes. Había esperado más de la mitad de su vida por este momento, y nada, ni su salud debilitada ni el agotamiento emocional, la apartaría de presenciar cada segundo. La fiscal de distrito Patricia Morrison, sin relación con el detective que trabajó en el caso original, presentó la evidencia de la acusación con una precisión meticulosa. Tenía 51 años, veterana de casos de alto perfil, pero luego admitiría ante los periodistas que el juicio Holloway la había afectado más profundamente que cualquier otro en sus 26 años de carrera. El jurado vio las fotografías forenses de la excavación en el almacén, los restos óseos colocados lado a lado, los collares de corazones plateados que habían sobrevivido 3 décadas bajo tierra. Escucharon a antropólogos forenses explicar cómo el análisis de los huesos revelaba la edad y la causa de muerte de las gemelas. Examinaron bolsas de evidencia con fragmentos de tela y muestras de suelo, la prueba científica que transformó una teoría en certeza. Linda Williams subió al estrado el 4º día del juicio. Su voz firme, pese al nerviosismo evidente, relató aquella noche de agosto de 1990, cuando su entonces esposo llegó a casa cubierto de arcilla roja y polvo de concreto con arañazos en los brazos, y un comportamiento paranoico en las semanas siguientes. El abogado defensor Robert Kramer intentó desacreditar su testimonio, sugiriendo que un divorcio amargo la había motivado a inventar acusaciones contra su exmarido. Pero la respuesta de Linda silenció la sala. «He cargado con esto durante 33 años», dijo entre lágrimas. «Tuve miedo de hablar cuando importaba, y 2 familias pagaron el precio por mi cobardía. No puedo deshacer eso, pero puedo decir la verdad ahora y vivir con las consecuencias». La evidencia forense fue abrumadora. La doctora Elena Rodríguez, especialista en rastros del Buró de Investigación de Georgia, testificó sobre el adhesivo industrial encontrado en las muestras de suelo del lugar del entierro. Explicó cómo esa marca específica había sido descontinuada en 1995, lo que permitió reducir la línea temporal e identificar a los compradores vinculados al crimen. Los registros que mostraban a la empresa constructora de Williams como compradora principal fueron incorporados como prueba acompañados por facturas con su firma. El testigo estrella de la fiscalía fue el detective Frank Morrison, el investigador principal original que se había jubilado en 1998, pero jamás dejó de pensar en las gemelas Holloway. Con 78 años y apoyado en un bastón, Morrison subió al estrado y aportó el contexto que solo alguien que convivió con el caso durante décadas podía ofrecer:
Describió la investigación de 1990, a las 3 personas de interés incluido Williams, y la frustración de tener sospechas pero ninguna evidencia. Su testimonio llevó el peso del arrepentimiento profesional, la certeza de que si la tecnología forense hubiera estado más avanzada, si los recursos de investigación hubieran sido más abundantes, si una sola prueba se hubiera descubierto antes, quizá las familias no habrían soportado 33 años de incertidumbre. Entrevisté a Jerome Williams 4 veces en 1990, declaró Morrison con la voz cargada de emoción. Estaba nervioso a la defensiva, pero eso describía a muchos de los que interrogamos. No teníamos evidencia física que lo vinculara con las gemelas, ni testigos que lo situaran con ellas. Solo teníamos instinto, y el instinto no basta para arrestar a alguien, mucho menos para condenarlo. La estrategia de la defensa se centró en el paso del tiempo y en la fiabilidad de recuerdos con décadas de antigüedad. Kramer sostuvo que el testimonio de Linda Williams estaba contaminado por años de acritud tras un divorcio difícil. Impugnó la evidencia forense sugiriendo que los materiales traza podrían haberse introducido por contaminación o coincidencia. Enfatizó que Williams no tenía condenas previas por delitos violentos, omitiendo el patrón de violencia documentado en informes de arresto y declaraciones de testigos. El propio Williams decidió no testificar, decisión que no sorprendió a quienes observaron su actitud durante el juicio sentado junto a su abogado, con una expresión de indiferencia estudiada, inclinándose a susurrar ocasionalmente, pero sin mostrar reacción alguna, ni siquiera ante los testimonios más incriminatorios. Expertos psicológicos describirían después ese comportamiento como consistente con un trastorno de personalidad antisocial, la incapacidad de conectar emocionalmente con el sufrimiento que causaron sus actos. El momento más poderoso del juicio llegó cuando Marcus Holloway declaró no como detective investigador, sino como testigo de impacto de víctima. Habló de crecer a la sombra de la desaparición de sus hermanas, de ver la vida de su madre consumida por la búsqueda de respuestas, y de elegir una carrera en las fuerzas del orden, impulsado por la necesidad de comprender qué les había sucedido a Danette y Janet. Su voz se quebró solo una vez al describir el instante en que recibió la llamada sobre los restos hallados en el almacén. Durante 33 años, he vivido con 2 necesidades en conflicto, dijo Marcus mirando directamente al jurado. La necesidad de esperar que mis hermanas de algún modo siguieran vivas, y la necesidad de saber la verdad aunque destruyera esa esperanza. Encontrarlas nos dio la verdad, pero nos arrebató la última posibilidad de que esta historia tuviera otro final. La justicia no puede devolvernos lo que nos fue arrebatado, pero sí puede reconocer que sus vidas importaron y que sus muertes exigen rendición de cuentas. El jurado deliberó durante 7 horas antes de alcanzar su veredicto. La sala quedó en silencio cuando la portavoz, una maestra jubilada llamada Dorothy Ellis, se puso de pie para pronunciar la decisión que cerraría un capítulo de la historia de Augusta. Abierto por más de 3 décadas, nosotros, el jurado, declaramos al acusado Jerome Williams culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Danette Holloway. Las palabras parecieron resonar en la quietud que siguió. Nosotros, el jurado, declaramos al acusado Jerome Williams culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Danette Holloway. Evelyn Holloway se derrumbó en lágrimas, su cuerpo sacudido por sollozos que expresaban no solo alivio, sino la liberación de 33 años de dolor acumulado. Marcus la sostuvo con sus propias lágrimas cayendo en silencio, mientras la sala estallaba en reacciones. Algunos espectadores lloraban, otros se abrazaban y unos pocos agradecían al jurado. La jueza Catherine Reynolds tuvo que restablecer el orden con el mazo, aunque no intentó ocultar su propia respuesta emocional al veredicto. La sentencia llegó 2 semanas después. La ley de Georgia imponía cadena perpetua por asesinato en primer grado, pero la jueza Reynolds tenía discreción respecto a la posibilidad de libertad condicional. Dedicó 20 minutos a explicar su razonamiento antes de anunciar que Jerome Williams cumpliría 2 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional, asegurando que moriría en prisión. «Señor Williams, usted les robó el futuro a 2 mujeres jóvenes», dijo Reynolds con voz firme y acerada,
Le robó a su familia 33 años que podrían haberse dedicado a sanar en lugar de buscar, y le robó a esta comunidad su sentido de seguridad y confianza. La ley prevé la clemencia en circunstancias apropiadas, pero no encuentro ninguna aquí. Pasará el resto de su vida contemplando la magnitud de lo que ha hecho, aunque sospecho que carece de la capacidad para sentir un remordimiento genuino. Williams no mostró reacción alguna a la sentencia, manteniendo la misma expresión vacía que había tenido durante todo el juicio. Cuando los oficiales lo escoltaron fuera de la sala esposado, no miró hacia la galería donde estaba sentada Evelyn Holloway, la madre cuyas hijas había asesinado y cuya vida había destruido. La condena trajo una especie de cierre, aunque el cierre nunca es tan simple como se hizo justicia. Evelyn vivió lo suficiente para ver la sentencia, pero falleció tranquilamente, mientras dormía 3 meses después, en junio de 2024. Marcus la encontró por la mañana, aún sentada en la silla junto a la ventana, donde había mantenido su vigilia durante décadas. En su regazo reposaba una fotografía de las gemelas, a los 10 años abrazadas con sonrisas idénticas, que hablaban de un futuro lleno de promesas. El funeral reunió a cientos de personas que habían seguido el caso Holloway durante años. Los homenajes no se centraron solo en la pérdida de Evelyn, sino en su determinación inquebrantable, su negativa a permitir que sus hijas fueran olvidadas, y su capacidad para transformar la tragedia personal en una causa que ayudó a otras familias a soportar pruebas similares. El grupo de apoyo para personas desaparecidas que había fundado continuó reuniéndose mensualmente, ahora dirigido por otros que entendían el tormento particular de esperar sin respuestas. Marcus heredó la casa de su madre y enfrentó la difícil decisión de qué hacer con la habitación que sus hermanas habían compartido, preservada exactamente como la habían dejado en 1990. Finalmente, donó las pertenencias de las gemelas al Archivo de Casos Fríos de Georgia, un repositorio creado para conservar evidencia y memoria de las víctimas cuyos casos habían sido resueltos. El archivo garantizaría que Danette y Janet Holloway fueran recordadas no solo como víctimas, sino como personas cuyas vidas tuvieron un valor que trascendía su trágico final. La ciudad de Augusta reaccionó a la resolución del caso con alivio e introspección. El terreno vacío donde había estado el almacén se transformó en un parque conmemorativo dedicado a las personas desaparecidas, con un monumento de granito grabado con los nombres de las gemelas y la sencilla inscripción idas pero nunca olvidadas, encontradas pero nunca reemplazadas. El parque incluyó un sendero arbolado, cada árbol patrocinado por familias de desaparecidos de todo Georgia, creando un memorial vivo que crecería y cambiaría con las estaciones. El departamento del sheriff del condado de Richmond estableció la iniciativa Holloway de Casos Fríos, destinando recursos a revisar casos sin resolver de personas desaparecidas mediante técnicas forenses modernas. El programa fue financiado con una combinación de subvenciones estatales y donaciones privadas, muchas de ellas de residentes de Augusta, que habían seguido el caso de las gemelas y querían evitar que otras familias esperaran 33 años por respuestas. Marcus continuó su labor en las fuerzas del orden, ahora reconocido como experto en investigaciones de casos fríos. Dio conferencias en el Centro de Entrenamiento de Seguridad Pública de Georgia, enseñando a los jóvenes oficiales que la persistencia importa, que un caso nunca está realmente cerrado, mientras alguien se niegue a olvidarlo, y que los avances científicos pueden convertir lo imposible de hoy en el caso resuelto de mañana. Jerome Williams murió en prisión en noviembre de 2025, menos de 2 años después de su condena. Un ataque cardíaco lo sorprendió mientras dormía, negando a las familias de las víctimas la satisfacción de verlo pasar décadas entre rejas, pero asegurando que nunca volvería a conocer la libertad. Marcus asistió a la reunión de notificación cuando la prisión informó oficialmente la muerte de Williams a sus familiares, sorprendido por su propia falta de reacción. El hombre que había perseguido a su familia durante 33 años se había convertido al final en un simple número más dentro del sistema penitenciario. El caso Holloway se convirtió en una herramienta educativa en programas de justicia penal de todo el país, ilustrando cómo los casos pueden resolverse décadas después,
cuando la persistencia se une a la evolución tecnológica forense. Apareció en libros de texto y documentales, transformándose de tragedia específica en símbolo de esperanza para las familias que aún esperan respuestas. Pero para quienes lo vivieron, quienes conocieron a Danette y Janet como personas reales, no como estudios de caso, la resolución trajo emociones complejas. Gladys Morrison, quien había sido profesora de las gemelas en la escuela secundaria, lo expresó mejor durante la inauguración del parque conmemorativo. «Obtuvimos justicia y eso importa», dijo con voz firme. «Pero la justicia no puede devolvernos lo que perdimos, dos chicas brillantes, amables y divertidas, que debieron haber crecido para ser maestras, doctoras o madres, o lo que ellas hubieran querido ser. La justicia afirma que sus vidas tuvieron valor, pero no hace que sus muertes tengan sentido». En las cálidas noches de agosto, cuando la humedad flota en el aire y las luciérnagas danzan sobre la hierba, la gente se reúne a veces en el parque conmemorativo para recordar. Llevan flores, encienden velas, cuentan historias sobre las gemelas que desaparecieron una noche de verano en 1990 y fueron halladas 33 años después, enterradas bajo el concreto, pero nunca borradas de la memoria. El caso demostró que el tiempo no cura todas las heridas, pero tampoco puede impedir que la verdad salga a la luz. Mostró que la justicia tardía sigue siendo justicia, que la negativa de las familias a olvidar puede durar más que la creencia de los asesinos de haber escapado impunes, y que la ciencia unida a la persistencia puede devolver la voz a víctimas silenciadas. Danette y Janet Holloway permanecen para siempre con 15 años en las fotografías y en los recuerdos, pero su legado trasciende sus breves vidas. Enseñaron a una comunidad que la búsqueda de la verdad requiere paciencia y determinación. Demostraron que la gente común, madres que no dejan de buscar hermanos, que se convierten en detectives, puede lograr lo que parece imposible. Y probaron que algunas luces, incluso apagadas, pueden seguir iluminando la oscuridad si suficientes personas se niegan a dejarlas desaparecer. El sol se pone sobre Augusta como lo hizo en agosto de 1990, tiñendo el cielo con los mismos tonos de durazno y violeta. Pero la ciudad es diferente, marcada por el conocimiento de que la justicia puede llegar incluso después de 33 años de espera, de que las respuestas existen aun cuando parecen inalcanzables, y de que el simple acto de negarse a olvidar puede transformar la tragedia en algo que ayude a otros a encontrar su camino de regreso a casa.